Hola, queridos amigos. Qué lindo poder encontrarnos de vuelta y poder seguir grabando estas profecías. Yo agradezco mucho al cielo porque ya hace 1 año y medio que venía orando por esto, ya lo saben, y ahora tengo la posibilidad de poder dejar grabado, porque el Señor lo usará en algún momento para llegar a alguien que pueda conocer lo que hoy no conoce, ¿no es cierto? O afirmarse en estas verdades que Dios nos ha dado. Vamos a orar para que Dios nos dirija a poder estudiar este tema tan importante. Padre Celestial, vamos a abrir la Biblia para estudiar este capítulo de Apocalipsis 13 y te pido que tú nos guíes, nos dirijas, que sea de bendición para todos nosotros y que pueda el Espíritu Santo hacernos dar cuenta de la maravilla de la revelación que tú has dejado en tu palabra y que bendigas nuestras vidas al estudiar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Acá tenemos entonces Apocalipsis 13. Ya vimos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Apocalipsis 12. Ahora vamos a ir a este capítulo tan apasionante de Apocalipsis 13 que si colocamos, ¿no es cierto?, la lupa que tengo aquí, ¿se acuerdan? La lupa, vamos a ver que en la plantilla está enfocado puntualmente y especialmente en lo que va a venir. O sea que nosotros podemos, después de estudiar este capítulo, saber lo que va a suceder dentro de poco en el mundo. Yo hace 45 años que soy adventista y cuando recién conocí en el año 78, casi 79, 78 en realidad, muchas de las cosas que Apocalipsis 13 decía no habían ocurrido. O sea que yo soy el que de alguna manera está viviendo, los de mi generación, estamos viviendo esta experiencia de transitar por este capítulo. Así que presten mucha atención, ¿no es cierto? Presten mucha atención a lo que vamos a compartir. Muy bien. Vamos a abrir entonces allí en Apocalipsis capítulo 13 y tenemos un título que se llama Las dos bestias. Capítulo 13 de Apocalipsis, Las dos bestias. Acá está justamente en la etapa de comienzo. Muy bien. Leemos allí Apocalipsis 13, 1 y 2 y dice así. Y vi que subía del mar. ¿Se acuerdan que el mar, en el símbolo profético que nos enseña Daniel, es muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas? En el capítulo 12 de Apocalipsis dividimos el mundo en dos. El viejo mundo simbolizado por el mar, donde estaban las muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, y el nuevo mundo, el gran desierto América, descubierto en 1492. Vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. La bestia que tenía 10 cuernos ya la podemos identificar. La tenemos en Daniel 7. Apocalipsis está tomando de Daniel 7 lo que ya hemos aprendido. Por eso decíamos que siempre para entender el Apocalipsis necesito comprender el libro de Daniel. Cuando me hablan de una bestia de 10 cuernos, ¿no es cierto?, yo ya sé quién es. Es el poder romano, la Roma imperial, que se va a quebrantar en 10 reinos. Pero acá dice que tiene 7 cabezas. Ya lo vamos a ver. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, símbolo de las coronas, el reinado, 10 reyes, y sobre sus cabezas había un nombre blasfemo. Vamos a avanzar de a poquito, correcto. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahora no me va al Imperio Romano, sino que me dice que también tiene algo de leopardo y sus pies como de oso. También tiene algo de oso, o sea que es una mezcla de esos imperios que nos aparecen en Daniel capítulo 2 y especialmente en Daniel capítulo 7, porque capítulo 7 de Daniel ya traspasa los metales a bestias.
Así que podemos saber perfectamente que lo que me está diciendo es que este poder que se levanta y sube del mar, de las naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas, tiene un poco, ¿no es cierto?, del leopardo, tiene un poco del oso y por supuesto se refiere a la Roma imperial y a la papal. Y dice, y el dragón, ¿quién es el dragón? Apocalipsis 12:9, ya lo estudiamos, Satanás. Y dice que Satanás le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea que acá tenemos un reinado, un poder que tiene autoridad, cuyo poder, cuyo cetro, cuyo trono, cuyo lugar es por obra de Satanás. El dragón le dio. Interesante. ¿A qué poder terrenal el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad? Bueno, por supuesto, se está refiriendo a quién es esta bestia, a quién representa, y representa, por supuesto, por todas las características que nos da al papado. ¿Se acuerdan? Ese cuerno pequeño que creció, fue creciendo, absorbiendo de cada uno de los reinados anteriores. ¿Correcto? Características de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, fueron siendo absorbidas por este poder, que es una mezcla casi de todas ellas en sus filosofías, teologías y argumentación, entre comillas, bíblica. Interpretación sería. Este poder que justamente es una bestia con 10 cuernos, porque directamente está representando a Roma, pero tiene parte del leopardo, parte del oso y parte también de Babilonia. Pero ¿por qué aparece con una mezcla? Justamente por eso, porque va absorbiendo de los distintos imperios, ¿correcto?, aquellas cosas que le conviene para camuflarse mejor. Parte de Babilonia, parte del oso Medo-Persia, parte justamente de Grecia. Muy bien. Ahí tenemos el imperio griego. Miren qué interesante. Si hacemos un paralelo entre el capítulo 7 de Daniel y Apocalipsis 13, en Apocalipsis 13 voy a leer, dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar, muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas, y vi subir entre las muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, el mundo viejo, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso y su boca como boca de león. Y tenemos representadas las 3 bestias de Daniel 7. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue, ¿qué cosa? Sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si vamos a Daniel 7, vemos que tenemos allí un león, y si vamos a Apocalipsis 13, tenemos la identificación del león. En Daniel 7 tenemos un oso, en Apocalipsis 13 tenemos un oso. En Daniel 7 tenemos un leopardo, en Apocalipsis 13 tenemos un leopardo. En Daniel 7 tenemos una bestia espantosa, terrible, con dientes de hierro, ¿correcto? En Apocalipsis capítulo 13 tenemos un dragón que le da poder a esta bestia. En el capítulo de Daniel 7 tenemos 10 cuernos, también aparecen 10 cuernos en Apocalipsis 13. En Daniel capítulo 7 dice que hablaba grandes cosas. ¿Se acuerdan ustedes? Si usted va al video donde está el capítulo 7, va a ver toda la documentación que ellos presentan, que señalamos como característica de una de esas 12 características que señalaba al cuerno pequeño, y una de ellas era que hablaba grandes cosas. Y acá dice justamente, ¿no es cierto?, en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice en el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia,
y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca a esta bestia de Apocalipsis 13 para hablar blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, grandes cosas, blasfemias contra Dios. Interesante. Capítulo 7 también me dice que reinó 1260 años en tiempos y medio tiempo, que son 1260 días. Y cuando traspasamos día por año, porque ya estudiamos en Daniel 7 que es la forma de interpretar las profecías, por lo que Dios mismo dice en su palabra, allí llegamos a los 1260 años, del 538, correcto, antes de Cristo, hasta 538 después de Cristo, hasta 1798, en que el general Berthier va a llevar cautivo al Papa y cae el poder papal después de 1260 años. Cuando dicen en capítulo 13 de Apocalipsis que habla blasfemias contra Dios, dice en el versículo 5, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si usted toma una calculadora y entonces multiplica, correcto, 42 meses por 30 días cada mes, ¿me da cuánto? 1260 días. 1260 años. Distinta forma de decirlo. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 días o 42 meses. Hablando exactamente de lo mismo. La forma maravillosa en que Dios ha revelado, siempre sobre un mismo tema, siempre con un hilo que podemos seguir perfectamente en la plantilla histórica, siempre hablándonos simbólicamente, pero perfectamente comprensible, para identificar y mostrarme el gran engaño que existe sobre este mundo. Y el capítulo 7 termina diciendo que cambia los tiempos y la ley, que lo vamos a ver ahora porque vamos a estudiar qué significa esa marca de la bestia, ese nombre blasfemo, correcto. Muy bien, vamos a avanzar. Y una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal, hablando del poder papal, dice que de este poder romano, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Históricamente, Virgilio subió a la silla papal en el 538, cuando se funda el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Se acuerdan ustedes? El papado había erradicado a los ostrogodos, visigodos y vándalos porque se habían unido con el sacerdote Arrio, con esa teología equivocada, y es cierto, de que para él Cristo era un ser creado y no era Dios. Eso estaba mal, por supuesto, pero la forma en que el poder papal manejó esto es con alevosía, o sea, desterrando y masacrando. Por eso en la segunda parte de Daniel 7, usted tiene allí toda la información que yo he pasado, he compartido, correcto, para entender históricamente los documentos históricos, lo que la historia dice sobre este suceso. Virgilio subió en el 538, bajo la protección militar de Belisario. La supremacía papal y legalmente reconocida comenzó en el 538, correcto. Ahí está mal, no es antes de Cristo, sino después de Cristo. ¿Cuándo entró en efecto el decreto del emperador Justiniano? Correcto, es después de 538 DC, no es AC, es 538 DC. ¿Cuándo entró en efecto el decreto del emperador Justiniano, quien hizo al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias, maestro de la doctrina y corrector de herejías? Dice aquí, ¿no es cierto? Myers, en Historia General, página 455, bajo él casi se cumple la pretensión papal de que todos los soberanos terrenales eran meramente vasallos del pontífice romano. Casi todos reyes
y príncipes de Europa juraron lealtad a él como su soberano. Roma fue nuevamente la concubina del mundo. Por eso es que los reyes de la tierra, dice Apocalipsis 17, que vimos en el capítulo anterior, con esa mujer subida sobre una bestia vestida de púrpura, escarlata, con una copa de oro, ¿no es cierto?, en su mano. Ese poder, ¿no es cierto?, le dio a beber de sus falsas enseñanzas, falsas doctrinas, doctrinas bíblicas tergiversadas, le dio a beber a todos los reyes de la tierra. Hoy todos los soberanos del mundo creen en su mayoría lo que cree este poder papal. En 1798, Berthier hizo su entrada a Roma, aboliendo el gobierno papal y estableciendo uno secular. Enciclopedia Americana, edición 1941. Y a la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias, y le fue dado autoridad por 42 meses, como vimos recién. Ahí está Apocalipsis 13:5. 42 meses, ¿cuánto tiempo significa? Vamos a verlo detallado ahora. Yo lo expliqué, pero ahora está detallado para que usted lo tenga aquí. ¿Cuántos días son 42 meses? Tengo que multiplicar si un mes, sabemos, bíblico, tiene 30 días, ¿correcto? Para eso vaya a la segunda parte de Daniel 7, cómo explicamos que el mes bíblico tiene 30 días. Y entonces ahí tenemos 42 meses por 30 días. Cada mes, 42 por 30 me da 1260 días. Bien, si aplico el método bíblico de día por año, obtengo un resultado de 1260 años. O sea que del 538 después de Cristo le sumo 1798, le sumo 1260 y termino en 1798. La gran pregunta, queridos amigos, es en Apocalipsis, ¿es casualidad que aparezcan 42 meses? No, es una forma de decodificación que Dios usa, de camuflar de otra manera. Así que en realidad, en las interpretaciones antojadizas que se dan de la palabra de Dios, los que son señalados por ella, ¿correcto?, como gobernados y dirigidos por el trono de Satanás, ellos tergiversan y dicen, bueno, les da lugar a poder escapar en la interpretación cuando no se quiere usar la Biblia como intérprete de sí misma. ¿Se comprende? La Biblia es absolutamente clara, categórica. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, dice Apocalipsis 13:6, que lo leímos hoy, para blasfemar contra su nombre, contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. O sea, todas las atribuciones que este poder se ha tomado para echar por tierra la verdad. Daniel capítulo 8, echaría por tierra la verdad, prosperaría, haría cuanto quisiera. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿se acuerdan? 1260 años de persecución. También le fue dado poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, Apocalipsis 13, versículo 7. Y termina diciendo que le adoraron todos los que no están escritos en el libro de la vida, el versículo 8. Ahora, qué interesante. Si este poder cayó en 1798, ¿qué significa que toda la tierra se maravillaría en presencia de ella? Significa que volvería a surgir. Cuando uno mira la historia y ve que en 1798 Berthier llevó en cautiverio al Papa y este murió, justamente entró en el Vaticano el día del cumpleaños del Papa y finalmente terminó muriendo allí en la celda, correcto, encarcelado. ¿Pero qué ocurrió? Aparentemente parecía que Papado había sido desterrado de la historia de este mundo. Sin embargo, en 1929, Mussolini y Gasparri firman pacto romano histórico. Esta es la foto del diario de ese título de ese día, 29 ahora tengo la fecha aquí. El interrogante romano esta noche, dice el diario, era un asunto del pasado
y el Vaticano estaba en paz con Italia, poniendo los autógrafos en el memorable documento, escuchen ahora, sanando la herida. ¿De qué herida está hablando? ¿Se referirá a lo que decía Apocalipsis? ¿Correcto? Se mostró extremada cordialidad en ambos lados. Febrero 11 de 1929. En 1929 se le devuelven las tierras al Vaticano, ¿correcto? Este nunca dejó de trabajar bajo cuerda. Siempre trabajó bajo cuerda, ¿correcto? Porque Satanás no va a dejar de descansar, ¿correcto? Y ya vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 11. Usted se va a sorprender de ver las maniobras que el enemigo hace, cambiando de faceta y de disfraz para engañar, si es posible aún, a los escogidos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. ¿Qué decía allí? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y así sucede, correcto. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si aún no tiene oído, oiga, amigo, tenemos que estudiar, tenemos que conocer estas cosas, tenemos que profundizar. La Biblia abunda, Dios ha abundado en riqueza de materiales e información para que no seamos engañados, para que saquemos la cabeza del tupper, para que podamos ver lo que Dios claramente nos ha anticipado con lujo de detalle. Apocalipsis 13, 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguno mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí está la paciencia, la perseverancia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9 y 10. Y aquí cierra Apocalipsis en el versículo 10 este currículum de este poder que ya lo identificamos en Daniel 7, pero que ahora Dios me lo presenta en Apocalipsis 13, porque este poder va a ser una alianza con un poder que no es del lado de la tierra, de la parte de arriba, de donde hay muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, sino que va a ser su alianza con el poder que surge abajo en América, en el gran desierto. Miren qué interesante. Hasta aquí hemos visto los datos de una bestia que ya conocíamos. Ahora aparecerá una nueva bestia, prestemos atención a la revelación de Dios. Aquí está el versículo 11, y dice así: después vi otra bestia que subía ¿de dónde? Esta no sube del mar, no sube del viejo mundo, donde subió Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma papal. No, esta sube en el desierto, donde la mujer había huido en Apocalipsis 12, 16, 17, había huido al desierto, a América, después del descubrimiento de América. Los cristianos se encontraron en América, en el gran desierto, un lugar para adorar a Dios conforme a sus conciencias. Y esta bestia de Apocalipsis capítulo 11, dice el versículo claramente, después vi otra bestia que subía de la tierra, de la ausencia de agua, del desierto, de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Qué interesante. Los dos cuernos semejantes a un cordero. Dos cuernos significan dos reyes. En América no hay reyes. En América hay presidentes, hay gobiernos, pero manejados por un presidente, correcto, por un congreso. Pero todos están sometidos en Estados Unidos a su constitución, que se basa en dos leyes que dice la Constitución: libertad religiosa y libertad civil. Todos los gobiernos que han subido en la historia norteamericana están limitados a estos dos, que en su momento se firmó cuando se independizó Estados Unidos, cuando se formó la Constitución norteamericana, la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque venían de ser perseguidos en Europa, donde no tenían libertad religiosa. Por lo tanto, los colonizadores,
los que huyeron del viejo mundo para encontrar libertad de conciencia en América, lo primero que colocaron en la Constitución fue la libertad de conciencia para adorar libremente. Y por supuesto la libertad civil también. Yo puedo apoyar políticamente a quien yo quiera. ¿Correcto? Bueno, es muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, la palabra de Dios dice que estos dos cuernos son semejantes a un cordero. Y sí, porque ¿quién no quiere el Señor? El cordero representa a Cristo. Que tengamos libertad de conciencia y libertad religiosa. Pero finalmente dice que habla como un dragón. Aunque aparenta ser un cordero, termina hablando como un dragón. Es muy interesante esto. Esto es lo que ha sufrido Norteamérica en el transcurso de los tiempos. Y hoy se puede ver muy claramente y muy pronto usted verá lo que va a acontecer anticipado en este capítulo que ahora vamos a comentar. Hablaba como dragón. Tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Bien, vamos a ver. La primera bestia sube ¿de dónde? Del mar, de las muchas aguas, lo que simbolizaba el viejo mundo, ¿se acuerda? Y aquí, ¿no es cierto? El mar, muchedumbre, naciones, pueblos, lenguas, toda la historia del viejo mundo donde acontecieron la mayor parte de estas profecías. Y entonces tenemos el surgimiento del papado, por supuesto. Entonces tenemos aquí la segunda bestia que surge ¿de dónde? De el desierto o la tierra, que es Estados Unidos, América, correcto. El gran desierto fue colonizado y se levantó un poder que era muy pequeño al principio, pero comenzó a crecer tremendamente. Y hoy sabemos que es la potencia mundial. Ahora dice así, esta bestia que sube de la tierra, Estados Unidos, versículo 12 ahora, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Cuidado. Esta bestia que usted ve ahí abajo, que es Estados Unidos, va a ejercer todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y va a hacer que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¡Wow! Esto es muy interesante. O sea que estamos teniendo un poder religioso, voy a ser más claro para que usted entienda, pues si usted está siguiendo las profecías, ahora ya lo puede entender lo que voy a decir. Por eso comiencen con Daniel 2, sigan con Daniel 7, sigan con Daniel 8, con Apocalipsis 12 y llegamos a Apocalipsis 13. Por eso está armado de esta manera para poder comprender y para que la lupa nos vaya guiando de los distintos detalles que quiere que veamos. Ahora ponga bien la lupa porque ahora va a ver lo que está significando. El poder papal cambió las leyes de Dios e hizo su propio catecismo, los 10 mandamientos que no tienen nada que ver con los 10 mandamientos de la Biblia. Tiene algunos parecidos, pero los principales fueron arrancados de cuajo. Ya lo vimos en la segunda parte de Daniel 7. Ahora, esos mandamientos, especialmente en el caso del cuarto mandamiento de la Biblia, que es guardar el sábado bíblicamente, el poder papal puso santificar las fiestas, pero el día que levanta el poder papal es el domingo. Por eso hoy, actualmente, 2023, el Papa Francisco está haciendo tanto énfasis en la importancia de la familia, del domingo, del día de descanso, y el domingo, y el domingo, y el domingo. Y si usted mira un poquito más en internet, va a encontrar que se han cerrado, algunas ciudades han cerrado los domingos para que no se pueda comprar el domingo. Hubo pedido, ¿no es cierto?, en su momento del papado para que no haya más partidos en Europa en domingo, para que la gente pudiera ir a la iglesia. Cientos de documentación sobre este tema, si usted entra en este tema. Ahora escuche. El poder norteamericano, Estados Unidos se fundó
básicamente en un país protestante, por protestantes que huyeron de Europa para venir a adorar a Dios en sus conciencias. Pero si usted mira hoy, todo el mundo, entre comillas, cristianos, evangélicos, bautistas, pentecostales, etcétera, etcétera, guardan el domingo, han quedado unidos al poder papal en la adoración del domingo. Si Dios pide un sábado y una institución humana levanta un domingo, al adorar el sábado yo estoy adorando a quien pidió el sábado, al adorar el domingo yo estoy adorando a quien pidió el domingo. Este poder de Estados Unidos va a hacer que todo el mundo adore a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido sanada, y lo podemos ver. Hace un siglo atrás, un siglo y poco más, este poder dejó de existir prácticamente. Y en 1980, inclusive, si no me equivoco la fecha, el Papa Juan Pablo II vino a Estados Unidos, algo que parecía impensable para los que conocían la historia del choque entre cristianismo y papado. Cristianismo estoy hablando, y papado. Los hijos de Dios que fueron perseguidos durante siglos en el viejo mundo, correcto, por no adorar conforme a como el papado pretendía y quería, sometiendo a todos bajo su yugo, porque el dragón hace esa tarea. El Señor Jesús da la libertad de conciencia. Pero ahora es Estados Unidos el que le va a hacer imagen a la bestia para que todo el mundo, ¿no es cierto?, los moradores de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vamos a avanzar. Aquí tenemos el papado, acá tenemos Estados Unidos, correcto. La libertad civil, sus cuernos representan libertad religiosa. Todos los reyes, entre comillas, presidentes, en sus decisiones están limitados por estos dos reyes del papel, reyes de la Constitución, que por encima de los presidentes determinan qué se puede hacer y qué no se puede hacer en base a lo que se pactó en la Constitución norteamericana. Este poder hace que el mundo adore a la primera bestia. Este poder se va a ocupar, aunque aparenta tener y hablar como un cordero, termina hablando como un dragón. Tiene cuernitos de cordero, dice la Biblia, pero habla como dragón. Finalmente da el mismo mensaje. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, dice el versículo 14. Engañan a los moradores de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cómo es esto? Es simbólico, por supuesto, pero está claramente mostrando que si usted no tiene la marca, vamos a ver qué es la marca, no tiene el número, vamos a ver qué es el número, o el nombre, vamos a ver qué es el nombre, que se pedirá, usted no podrá ni comprar ni vender. ¿Podemos creer eso? Dios lo anticipa. Dios no se equivoca, correcto. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vamos a ver, está en el futuro, no sabemos. Pero sí estas cosas que vienen ahora tenemos luz en la palabra de Dios para comprenderlas. Se engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, de este poder papal, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, versículos 13 y 14. También, versículo 15, le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que fueran muertos
todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. ¿Cómo será esto? Nadie podrá ni comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué significa esto? Vamos a centrarnos en el versículo 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto sí es claro, es entendible, porque esto ya ha pasado en la historia. La conveniencia, una marca, un sello en la mano, la conveniencia, pasó en la época de Constantino, cuando Constantino sacó su decreto que decía que en el día del domingo, en el venerable día del sol, se abstuviesen de trabajar la tierra, del trabajo de los animales, del trabajo del hombre, y entonces comenzaron con multas. Muchos, por no querer perder, por conveniencia, cedieron a la demanda de Constantino, ese falso cristiano que se bautizó y que dañó tanto al comienzo de la iglesia. O en la frente. La marca puede estar en la mano, conveniencia, o en la frente, convicción. Los valdenses, por ejemplo, no tenían una marca para ser vendidos ni comprados. Su marca estaba aquí en la frente. Querían adorar a Dios conforme a su conciencia. Y entonces se encontraron en las lejanas montañas, lejos de la gente, allí en el desierto, entre comillas, sin mucha gente, allá donde no hay nadie, un lugar para adorar conforme a sus conciencias. ¿Cuál es la marca de Dios? Vamos a ir a la Biblia, en Ezequiel 20. Hay muchos textos bíblicos, por razón de tiempo, por supuesto, vamos a usar este básicamente, aunque hay muchos. Ezequiel 20, versículo 12, dice así: y les di también mis sábados para que fuesen por señal. O sea, Dios da una señal. Esta señal del sábado, esta marca del sábado, tiene que ver con la relación de creador-criatura. Esta señal fue dada a Adán y Eva en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Y no existía el pecado todavía. El plan original de Dios para el ser humano es que éste caminara en el marco de sus 10 mandamientos: no robar, no mentir, no adulterar, no codiciar, no adorar a otros dioses, amar a Dios sobre todas las cosas, guardar el sábado, no tomar el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera. Creo que ahí me quedé con un par nada más. Bien, pero Dios dice así: les di también, Dios les dio también sus sábados para que fuesen por señal. Una marca, una señal. Si usted y yo tenemos 2 vacas, nos vamos juntos de vacaciones, pero las vacas son muy parecidas, ¿cómo hacemos? A ver, si un cazador viene y mata una de las 2, usted va a decir, no, mató a la tuya, y yo voy a decir, no, mataron a la tuya. Entonces, ¿qué hacemos? Lo colocamos como se hace con el ganado. Se le marca en la parte posterior, en la cola, así se le marca con ese hierro candente la marca del dueño, correcto. Todos esos ganados pertenecen a porque tienen la marca de él. Nos vamos de vacaciones, cuando volvemos una de las 2 vacas está muerta. Simplemente hay que ver cuál de las 2 por la marca. Una marca que identifica. Señal, marca es entre tú y yo, dice, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Quiere usted saber que el Dios que usted está adorando es el Dios que está en los cielos y que quiere santificar tu vida? Entonces guarda el mandamiento de Dios el sábado, no el domingo, porque el domingo es una institución humana. Y ahora vamos a ver el documento. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Ya lo vimos, correcto. Pero lo vamos a repetir seguramente. Y versículo 20. Y santificad mis sábados, y sean por señal, otra vez, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Tú quieres saber que estás adorando al verdadero Dios, al Dios de las Escrituras? Guarda el sábado, porque esa es la marca. Toda marca, todo sello, tiene 3 características. El nombre y autoridad, ¿correcto? El nombre, la autoridad que ejerce la persona que en el sello y el territorio. Por ejemplo, una comisaría
Enrique Pascal, comisario, Morón, localidad de Morón. O sea, el comisario de Morón tiene un sello que dice su nombre y apellido, su título, comisario, y la localidad. El que está a kilómetros de ahí, que es de Ramos Mejía, por ejemplo, dice comisario, fulano de tal, comisario Ramos Mejía. Lo mismo ocurre con el sello de Dios. De los 10 mandamientos, el único mandamiento que tiene el nombre de Dios, la razón o el título por la cual es el regente y el territorio es el cuarto mandamiento. Ahí dice su nombre, Jehová, dice que es el creador y dice que es los cielos y la tierra. Entonces, cuando uno estudia la palabra de Dios, puede desarmar perfectamente y con la lupa colocándola y viendo los detalles, descubrimos maravillosamente este rompecabezas que ya no es tan rompecabezas, pues tenemos la mayoría de las piezas, falta ir colocando, pues ya tenemos el paisaje pintado, correcto. El sábado es la marca de Dios. ¿Tiene el cuerno pequeño una marca? ¿Tiene el papado una marca? Vamos a ver. Siendo que la controversia final gira en torno de la adoración, ¿qué poder terrenal religioso dice que tiene el poder de cambiar la ley de Dios? Pregunto. Bueno, aquí tenemos un documento de ellos mismos. Por supuesto que la Iglesia Católica dice que el cambio fue hecho por ella. Y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Sí, la Biblia dice sábado. Usted tiene una Biblia católica en su casa. Fíjese en Éxodo 20, versículo 8 al 11, qué dice el cuarto mandamiento. Y va a leer que dice sábado. Ahora, ellos lo cambiaron y ellos adoran el domingo y le van a enseñar a usted a adorar el domingo, pero la Biblia sigue diciendo sábado. Pero ellos creen tener el poder y la autoridad eclesiástica en asuntos religiosos para poder cambiar. Por eso dice allá, el cambio fue hecho por ella. Bien. Nos advierte Dios que Satanás lo imita y el domingo es su marca. Sí, por supuesto. El domingo es nuestro signo de autoridad. La marca, el sello. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ello. Interesante. Busque en internet, busque información. El engaño está al día, pero la gente está ocupada en sus cosas, en Hollywood, en la música, en el reggaetón, en todas esas cosas, y entonces no se ve. Pero la verdad, Dios no ha permitido que sea echada por tierra totalmente. Está aquí a la altura nuestra para poder investigarla. Tal vez el asunto más atrevido, dice el documento católico, el cambio más revolucionario que la Iglesia una vez haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna instrucción de las Escrituras, de tapa a tapa de la Biblia, por supuesto, el sábado sigue siendo el día de reposo, sino por la percepción del propio poder de la Iglesia, la percepción. La gente que piensa que las escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. Ya les comenté la vez pasada, vimos este documento en Daniel 7, segunda parte, correcto, allí en la revista del Centinela, la revista oficial del Vaticano, mayo 21, 1995. Correcto. Dios tiene una marca. ¿Dónde sella a sus hijos? Apocalipsis 7, versículos 2 y 3 dice, y ve otro ángel subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo, llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes le fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente. Convicción, seguridad. ¿Usted está seguro de lo que está haciendo? ¿Puede cotejarlo con las escrituras y están en armonía con lo que Dios pide? Entonces usted está protegido y será protegido por Dios. Pero cuidado, el engaño es sutil.
Tenga mucho cuidado, amigo querido. Vamos a avanzar un poquito, porque si no, esto se va a hacer. Ahí está el cuarto mandamiento. Acuérdate de santificar el día del sábado, los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día séptimo es sábado, fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o poblaciones, por cuanto Jehová, ahí está el nombre del Jehová el Señor, en 6 días hizo, es el creador, la autoridad, el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Ahí tenemos las 3 características de un sello. Y descansó en el día séptimo, por esto bendijo el Señor el día del sábado y lo santificó. Ahí tenemos el nombre, tenemos título o cargo y tenemos el territorio. El sello de Dios claramente mostrado. Volvamos a Apocalipsis 13:15 y veamos qué nos revela allí. Versículo 15 de Apocalipsis, capítulo 13. Vaya con su Biblia, yo voy con la mía. Y aquí nos encontramos de vuelta en el capítulo 13, pero ahora en el versículo 15. Dice así: y si se matara todo el que no la adorase. ¿Podemos esperar un decreto de muerte por un asunto religioso? Parece una cosa absolutamente ridícula. Y yo lo entiendo a usted, pues también me pasó a mí cuando empecé a investigar todo esto. Decía, no. Hasta que viendo las evidencias termino diciendo, sí. Mire esto qué interesante. En la historia, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, correcto, 1260 años de persecución. Cuando miramos en Babilonia, tenemos un decreto de muerte en el capítulo 3 de Daniel. Allí tenemos el famoso horno de fuego que Nabucodonosor hizo encender y preparar para todo aquel que no adorase la imagen que él había hecho, a fin de que se postren y violen, en ese caso el segundo mandamiento explícitamente, también el primero, etcétera, etcétera. Pues nadie puede quebrantar un solo mandamiento sin afectar al resto, pero no puedo explicar eso ahora. Pero Nabucodonosor hizo en el capítulo 3, vaya a la Biblia, léalo, y ahí vemos que al son de la trompeta todo el mundo, las naciones tenían que postrarse delante de la estatua, y el segundo mandamiento prohíbe hacer eso. Por lo tanto, 3 jóvenes hebreos, Sadrán, Mesá y Abed-Negó, no lo hicieron, quedaron de pie. Y usted puede leer esa historia allí en el capítulo 3 de Daniel. ¿Hubo decreto de muerte? Sí. Babilonia sacó un decreto de muerte. ¿Quién lo habrá instigado? Satanás. Pues Satanás quiere destruir al pueblo de Dios sobre la tierra. En Medo-Persia, allí tenemos otro decreto de muerte, correcto, en la época de los medo-persas. Decreto, ¿no es cierto?, en el capítulo 6 de Daniel, porque en el capítulo 6 de Daniel nos encontramos con que Darío le hicieron un engaño, los que odiaban a Daniel, instigados por Satanás, e hicieron que no se pudiera sacar, no se pudiera orar a nadie durante un tiempo definido, y si no, tenían que ser muertos en el foso de los leones. Y así fue que Daniel, por supuesto, seguía orando sin hacer caso de los decretos humanos. Para él estaba en primer lugar Dios. Finalmente fue echado al foso de los leones, pero así como Dios cuidó a Sadrán, Mesá y Abed-Negó del horno de fuego, también cuidó a Daniel de los leones. Correcto. Y aunque hubo decreto de muerte, Dios protegió a sus hijos. Ahí entramos en la época de Grecia y tenemos, ¿se acuerdan ustedes? Antíoco IV Epífanes. Y quisiera volver un segundito atrás, porque si usted va a la Biblia y busca el libro de Esther, y lo puede leer completo, es una historia bellísima, está en película también en internet. Allí encuentran que en la época de los medo-persas hubo otro decreto de muerte en la época de Esther. Cuando el rey, ¿no es cierto?, sacó el decreto para que fueran exterminados todos los judíos, porque uno de ellos no se postraba frente a un hombre. Correcto, a Naamán. Mardoqueo no se postraba frente a Naamán. Y como Naamán tenía poder, engañando al rey, hizo sacar un decreto para exterminar a todo el pueblo de los judíos de la tierra. Decreto de muerte. Medo-Persia tuvo 2 decretos de muerte para el pueblo de Dios en ese momento, Israel.
Grecia tuvo un decreto de muerte con Antíoco IV Epífanes, que lo estudiamos en Daniel 7, segunda parte especialmente, primera y segunda parte, fin de la primera y durante la segunda parte de Daniel 7, quien persiguió a los judíos durante 3 años y medio tratando de exterminarlos. Roma también hizo un decreto de muerte, correcto, cuando en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10, ya lo había anticipado Dios a través del apóstol, ¿no es cierto?, Juan, que iban a tener una persecución por 10 años, del 303 al 313, Diocleciano persiguió a la iglesia, destruyendo, matando, masacrando al cristianismo. Luego, la Roma papal, pues está la Roma pagana, ahora la Roma papal hizo una persecución, una inquisición durante 1260 años. Y ya vimos en la segunda parte de Daniel 7, los millones de muertos por causa de no someterse a la voluntad papal. Y la Biblia nos insta que en el tiempo del fin va a haber un decreto de muerte. Ahora, si Babilonia no tuvo, bajo el imperio babilónico, Satanás sacó un decreto de muerte. Y sucedió. Bajo el imperio medo-persa sacó 2 decretos de muerte, sucedieron. Bajo el imperio griego sacó un decreto de muerte, ocurrió. Bajo el imperio romano, imperio imperial romano, sacó un decreto de muerte. Luego el papado hizo toda una persecución de 12 siglos. Y ahora me dice la Biblia que va a haber un decreto de muerte en Apocalipsis 13 y yo no lo creo. Es ridículo, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Para terminar, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia porque es número de un hombre y su número 666. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, termina diciendo que sobre sus cabezas hay un nombre blasfemo, un hombre que blasfema contra Dios? Por querer colocarse en lugar de Dios es una blasfemia, por ejemplo. Supuestamente perdonar a otros cuando solo que puede perdonar es Dios es una blasfemia. O sea, ocupar el lugar de Dios. Ahora, qué interesante. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué nombre o título ostenta el Papa que solo le pertenece a Dios? No olvidemos que Tesalonicense nos dice claramente en la Biblia que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En una glosa de las extravagantes del Papa Juan XXIII, expresada en Amberes en 1584, se encuentran en la columna 153 las siguientes palabras: Dominum Deum Nostrum Papam, que significa nuestro Señor Dios el Papa. Bueno, esto es una barbaridad, esto es una blasfemia, correcto. Ahora, es muy interesante poder ver lo siguiente. Cuando yo tomo y me fijo en la cabeza de pez que tiene el Papa, no sé, en esos momentos tan especiales y eventos mundiales, ahí, especialmente en el Vaticano, en la Plaza San Pedro, como sale al balcón, tiene una inscripción allí. Usted puede verlo en Google, en YouTube, lo va a encontrar. Y la inscripción, ese nombre blasfemo en sus cabezas, es el representante de Dios en la tierra. Escrito en latín, correcto, en números, discúlpenme, Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, el representante de Dios, correcto. Ahora la Biblia dice que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, Juan capítulo 14. Yo me voy, dice Jesús, pero enviaré al Consolador con mayúscula. Él os enseñará y os recordará todas las cosas, la tarea del Espíritu Santo en lugar de Cristo. Pero este poder dice que Él es el representante de Dios en la tierra, una blasfemia, correcto. Y allí, cuando nosotros miramos esto y puesto de esta manera, a propósito, porque esto está escrito en latín, y en la B corta, ¿qué significa? Un 5 en números romanos. Me acuerdo todavía cuando estudiamos en el colegio esto, ¿no? La I es un 1, la C es 100, la A, nada, la R, nada, la I es un 1, la B es un 5, la S, nada, la F, nada, la I es un 1, la I
es un 1, la L es 50, la I es un 1, la D es 500, la E no es nada y la I es un 1. Cuando sumamos esto, es el nombre correcto, encontramos que da 666. Esto no me está identificando, perdón, al poder papal, cuidado. No salga corriendo a decir, miren, miren lo que encontré, David, no usen eso porque harían un daño. Esto nos está corroborando lo que ya conocemos de Daniel 7, querido amigo. Ya descubrimos en Daniel 7 quién es el cuerno pequeño con las 12 características. Ya encontramos más información en Daniel 8 acerca del cuerno pequeño, correcto. Y Apocalipsis 13 le agrega ahora más datos. ¿Se acuerdan? Cada capítulo va echando más luz y datos al capítulo anterior. Realmente qué interesante esto. La Iglesia Católica Apostólica Romana ostenta 6 títulos, 3 de ellos en latín, 2 en griego, 1 en hebreo. Cada uno de ellos sumados por sí mismo en base al símbolo numérico de sus letras, según el idioma, da 666. Esto no es casualidad. Esto está armado, correcto. Esto está armado, por supuesto, por un poder más allá del humano, totalmente diabólico, tétrico. Es para temblar. Menos mal que el Señor Jesús es el que nos cuida. Correcto. Miren qué interesante. El Papa advierte que el domingo es para Dios. Escuche esto, advierte. No orienta, advierte, te estoy advirtiendo. Correcto. De esto yo tengo una pila de diarios para ver, pero ya no junto más porque hoy ya es muy conocido este tema. Correcto. Luchemos unidos por salarios dignos, no más explotación los días domingos, sí al descanso dominical. Correcto. Comercios en Paraná, Argentina. Descanso dominical, el 3 de abril pasado, la mayoría de los supermercados de Tres Arroyos no abren sus puertas los domingos tras un acuerdo, bla, 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 bla. ¿Quién estaba allí? Correcto, por lo que leo aquí, dice allí, el secretario general del gremio, Carlos Barroso, lo califica como una jornada histórica. Tres Arroyos abren su puerta, el sindicato de empleados de comercio, correcto. Bien. Alfredo de Palacios propuso comenzar por el descanso dominical, lográndose así sancionar en 1905 la ley 4661, primer legislación nacional en la materia. En el marco legal, el 28 de junio de 1906, día del 10º aniversario de la fundación del Partido Socialista, Santa Fe sanciona la ley 1327 que declara obligatorio el descanso domadario. Bueno, eso tendría que buscar qué significa otra vez. Buscan supermercados con el tema del domingo e insta al Papa a acudir a la iglesia en domingo. Iglesias locales apoyan el descanso dominical, bla, bla, en la ciudad cordobesa apenas que compra los domingos. Escucha esto. En la ciudad cordobesa apenan a los que compran en domingo. Esto no es la ley dominical, estos son pequeños eventos que van mostrando cómo se manejan los pueblos cuando son manejados de esta manera. Lo mismo que el tema del COVID, correcto, un ensayo para lo que va a venir. Pero en Córdoba, Argentina, se penaban a los que compraban los domingos. ¿Por qué? Bueno, un anticipo, una prueba de ensayo. Interesante, correcto. Nadie podrá terminar comprando, vendiendo, sino que tiene la marca. La iglesia, bueno, interesante esto, la iglesia no descarta la pena de muerte. ¿Cómo va a haber un decreto de muerte? Bueno, mire este de título, año 1980, a ver si está por allí, el año no está tapado, capaz que usted lo está viendo, yo no lo veo porque dice está compartiendo la pantalla, me tapa el cartelito. Esto es 1980, 81, si no me equivoco, Juan Pablo II. La iglesia no descartó la pena de muerte. Es increíble esto, ¿no es cierto? Bueno, esto no lo voy a mostrar ahora. Deben cerrar los domingos almacenes y supermercados, iglesias y supermercados. Muy bien. Amigos queridos,
que el Señor nos ayude para poder seguir investigando. Hemos puesto la lupa maravillosamente en este Apocalipsis 13, correcto, con tanta claridad para poder ver aquí el trabajo del enemigo uniendo un poder, el poder que surgió en el viejo mundo y un poder aquí, del nuevo mundo, América, cómo se han entrelazado y cómo hoy, si usted levanta los ojos y mira, el mundo protestante norteamericano está lejísimo de lo que la Biblia enseña. Por eso el Señor nos ayude a poder comprender estas verdades y seguir estudiando y seguir armando este gran rompecabezas que es una sola historia, desde Babilonia hasta que Cristo regrese, y falta muy poco. Ojalá podamos prepararnos para ese día. Sigamos estudiando. Un fuerte abrazo con todo mi corazón.